Los motores de la nave espacial zumbaron suavemente mientras atracaba suavemente en la estación Century. Thomas le dio unas palmaditas a Max, su perro genéticamente modificado, para tranquilizarlo mientras se preparaban para desembarcar. Todo bien, Max, hora de causar una buena primera impresión. Max, percibiendo la emoción de su dueño, mezclada con un toque de ansiedad, meneó la cola, sus orejas erguidas con anticipación. Las puertas de la bahía de atraque se abrieron con un siseo, revelando el bullicioso interior de la estación Zenui. No eran solo una llegada más. Las miradas se volvieron rápidamente hacia ellos, curiosas y cautelosas, al subir a la plataforma. Thomas observó a la multitud. La estación era un crisol de culturas, un lugar donde innumerables especies de toda la galaxia convergían entre la multitud. Notó a un viejo amigo, el capitán Jonas, que se acercó con una sonrisa. Thomas nunca pensó que lo vería aquí en el Fringe. Jonas dijo, apretando la mano de Thomas con un fuerte apretón, y este debe ser Max. Escuché mucho sobre él. Me alegra verte. Jonas Thomas respondió sonriendo. Sí, soy Max. Esperamos que sea demasiado tarde, pero ese plan parece optimista ahora. Jonas rió. Su mirada cariñosa le ofreció a Max un amistoso papá, leló un cenari, buena suerte. Con eso, su tono se volvió serio mientras se inclinaba. Acércate. Ten cuidado, Thomas. No todos aquí verán a Max solo como una mascota. Su reunión fue interrumpida abruptamente por una fuerte alarma que resonó en la estación. El pánico se apoderó de la gente cuando empezó a correr en todas direcciones. Las orejas de Max se crisparon y de repente tiró de su correa, tirando de Thomas hacia una bolsa abandonada cerca del muelle. ¿Qué pasa?, preguntó Thomas. La tensión en su voz. Max ladró una vez con fuerza. Su postura defensiva. Thomas se acercó a la bolsa con cautela y luego vio cables asomando. ¡Bomba!, gritó al instante. Agarró a Max y lo jaló hacia atrás, buscando ayuda frenéticamente a su alrededor. El capitán Jonas entró en acción de esta manera, gritó, llevándolos a una estación de seguridad cercana. Necesitamos un escuadrón antibombas aquí ahora. Ladró por su comunicador al llegar a la estación. El equipo de seguridad reaccionó rápidamente y descendió sobre la zona con un robot diseñado para manipular explosivos. Mientras el robot trabajaba, Thomas, Max y Jonas observaban desde detrás de la barrera protectora. Parece que tú y Max le han dado algo de emoción a Zenui. Jonas murmuró mientras observaba al robot desactivar la bomba con precisión. Thomas suspiró. Observando a Max, que estaba sentado tranquilamente a su lado, parecía que no tuvimos la primera impresión que esperaba. La bomba fue neutralizada de forma segura. La multitud comenzó a calmarse lentamente. Su atención estaba fija en el hombre y su perro, quienes habían detectado el peligro. Un oficial de seguridad se acercó. Un hombre corpulento con escamas brillando bajo las luces de la estación. Soy el oficial. Kark, tienes buena vista y tu perro es especial. Puede que hayas salvado muchas vidas. Thomas asintió. Sintió alivio. Gracias, oficial. No queríamos empezar nuestra estancia con una explosión. Kark se rió entre dientes. Su actitud se relajó. Bueno, considérense héroes por hoy, pero manténganse alerta. Quienquiera que haya puesto esa bomba sigue ahí fuera. Mientras el oficial se alejaba, Jonas le dio una palmada en la espalda a Thomas. Parece que te han pegado la etiqueta de héroe. Ahora, lo quieras o no, vamos a instalarnos. Tenemos mucho que ponernos al día, y parece que podrías necesitar amigos. Max movió la cola, aparentemente complacido con el resultado mientras caminaban hacia el sector residencial. Thomas sintió una mezcla de aprensión y orgullo. Max había demostrado a los pocos minutos de llegar, lo que fuera que les aguardara en Zenui, estaban listos para afrontarlo juntos tras sus inesperadas hazañas en la bahía de atraque. Thomas y Max apenas se habían instalado en sus aposentos cuando recibieron una invitación del enlace comunitario de la estación, Ratchib, sugiriendo que asistieran a una reunión de bienvenida esa noche. Podría ser bueno mostrarles a todos que Max está aquí por razones amistosas, como había notado Ratchib. Thomas estuvo de acuerdo, pensando que era una buena oportunidad para mitigar cualquier temor persistente sobre las capacidades de Max. Al acercarse la noche, le cortó la correa a Max y se dirigieron al evento que se celebraba en el atrio central de la estación, un amplio espacio con vistas panorámicas del cosmos. El atrio bullía con charlas mientras varias especies se mezclaban. Max, con su elegante forma modificada, Drew, le prestó atención inmediata. Thomas mantuvo la correa firmemente sujeta, tranquilizando a Max con un gentil
Pat dejó que hiciera algunos amigos, amigo. Él susurró. Pronto se les acercó una figura alta y esbelta, con piel iridiscente y múltiples ojos. Un diplomático celano llamado Loro. ¿Es este el famoso Max? Loro preguntó con voz musical y curiosa. Sí, este es Max. Estamos aquí para demostrarlo. Thomas, el amigable y servicial de Eun, respondió permitiendo que Max lo oliera. Loro ofreció su mano. Loro observó mientras Max movía suavemente la cola. He leído sobre los avances de la Tierra en ingeniería genética, pero verlo de primera mano es algo extraordinario. Su conversación fue interrumpida por una conmoción al borde del atrio. Una pequeña criatura entró en pánico y chillando salió disparada. Entre la multitud, perseguido de cerca por un par de guardias de seguridad de la estación, la criatura chocó contra una mesa, derribando vasos y platos con un ruido metálico. Max aguzó el oído, y antes de que Thomas pudiera reaccionar, tiró de su correa, arrastrándose hacia el caos. Max gritó, «¡Espera!», pero Max ya se estaba abriendo paso entre la multitud. Su entrenamiento para perseguir a lo que percibía como una amenaza estaba en marcha. Thomas lo siguió disculpándose al chocar con varios extraterrestres. Su objetivo era no perder de vista a Max. La persecución los llevó a través del atrio y a uno de los pasillos más estrechos de la estación. Max era rápido, pero la pequeña criatura era ágil y rápida, girando las esquinas con ráfagas erráticas de velocidad justo cuando Max parecía estar acercándose a la criatura. Chilló ruidosamente. Acorralado al final de un pasillo, Max redujo la velocidad y se acercó con cautela. Postura no amenazante. Thomas lo alcanzó. Respirando con dificultad, «Está bien», dijo Max. «No lo asustes más», se agachó para calmar a Max. La criatura, una plaga común en la estación conocida como AG, sonrió. Temblaba, abrió mucho los ojos en ese momento. Los guardias de seguridad llegaron jadeando. «Gracias por acorralarlo», dijo un guardia. Recogiendo la ginebra, «Estas plagas pueden masticar casi cualquier cosa. No es peligroso, pero es una verdadera molestia». Thomas asintió aliviado. No pretendíamos causar una escena. Max simplemente reaccionó. El guardia sonrió, entregándole la ginebra a su compañero. «No pasó nada», dijo. «De hecho, nos ayudó. El pequeño Chase podría haber mejorado. Tu posición aquí demuestra que Max puede ser útil de maneras inesperadas». Mientras caminaban de regreso al atrio, Thomas reflexionó sobre el incidente. Había comenzado como un desastre potencial, pero terminó mostrando la utilidad de Max para la estación de forma positiva. Volvió a entrar al mezclador. Varios asistentes aplaudieron al enterarse de la persecución. Loro se acercó de nuevo. Una sonrisa en sus rostros. Menuda presentación para Max. Parece que no es solo una mascota, sino parte de la comunidad de la estación. Thomas sonrió y acarició a Max, quien levantó la vista con la lengua entrecortada. Parece que estamos encontrando nuestro lugar aquí. Más rápido de lo que pensé. El incidente en el mezclador les había dado a Thomas y Max un poco de fama en la estación Centar. La noticia de la persecución de Max y la captura de G y Plague se extendió, presentándolos bajo una luz heroica, aunque peculiar. A pesar del giro positivo de los acontecimientos, Thomas permaneció vigilante, consciente de que no toda la atención era buena. Unos días después, cuando Thomas y Max regresaban de una revisión de rutina en el laboratorio de bioingeniería de la estación, fueron acorralados abruptamente en un lugar menos frecuentado. Pasillo junto a un grupo de figuras corpulentas. El líder, un robusto cuariano llamado Gra, dio un paso adelante con una sonrisa amenazadora. ¿No es Thomas? Y el famoso Max, también hemos oído hablar mucho de ti, Gra. Dijo con voz profunda y áspera. Thomas apretó la correa de Max. Sintiendo tensión, preguntó con cautela, ¿podemos ayudarte con algo? No se trata de lo que puedas hacer por nosotros, sino de lo que tu perro puede hacer. Gra respondió asintiendo a sus compañeros, quienes se movieron para bloquear el pasillo. Miren, tenemos una pequeña operación que podría necesitar una criatura con los talentos de Max. Antes de que Thomas pudiera reaccionar, uno de los compañeros de GR se abalanzó hacia adelante intentando agarrar la correa de Max. Max reaccionó rápidamente. Ladró bruscamente y se colocó protectoramente frente a Thomas. Su lenguaje corporal, agresivo pero controlado, retrocedió. Thomas advirtió a su corazón acelerado, Max no es parte de cualquier operación. Gra rió entre dientes. Sombríamente, ahí es donde te equivocas, humano.
Todo y todos en Zenui pueden ser parte de una operación si el precio es correcto. Thomas se dio cuenta de que no iban a salir de esto solo mediante el diálogo. Necesitaba una distracción. Mirando a su alrededor, notó un panel cerca de su mano. Sin dudarlo, lo golpeó con el puño, activando las alarmas de emergencia del pasillo. Las sirenas sonaron y las luces rojas destellaron en el caos. Max tomó su cola de las sesiones de entrenamiento anteriores de Thomas. Con un fuerte tirón, se liberó del agarre del compañero de GR y corrió por el pasillo arrastrando a Thomas con él. Gray y su equipo quedaron momentáneamente aturdidos por el ruido y las luces destellantes, lo que les dio a Thomas y Max la oportunidad de escapar. Corrieron por los sinuosos pasillos de la estación. Max, liderando el camino, con sus sentidos mejorados, encontró el camino con ante la mínima resistencia. Al doblar una esquina, casi chocan con el capitán Jonas, quien respondía a la alarma del pasillo al ver la angustia de Thomas. Jonas comprendió de inmediato la gravedad de la situación. «¿Qué pasa? ¿Quién te persigue?», preguntó Jonas, con expresión seria. «Gray y su tripulación quieren usar a Max para algún asunto turbio». Thomas jadeó, intentando recuperar el aliento. Sin decir una palabra más, Jonas activó su comunicador. Soy el Capitán Jonas. Necesito refuerzos inmediatos en el sector G24. Tenemos un problema de seguridad que involucra a Gra. En cuestión de minutos, llegó la seguridad de la estación y Jonas explicó la situación. Gra era bien conocido en la estación. Seguridad sospechaba de varios tratos clandestinos, pero nunca los atraparon en el acto. Gracias, Jonas. Pensé que habíamos terminado. Thomas dijo, sintiendo alivio mientras palmeaba a Max, quien seguía alerta y observaba cada movimiento a su alrededor. Jonas asintió y le dio una palmada en el hombro a Thomas. Tú y Max son buenos para esta estación, Thomas. No podemos permitir que te metas en problemas cada 2 días. Llevémoslos a un lugar seguro mientras los escoltaban a una zona segura. Thomas se dio cuenta de lo profundas que podían ser las raíces de la corrupción en Zenui. Supo entonces que mantener a Max a salvo no se trataba solo de evitar la atención, sino de navegar por la intrincada y peligrosa red de política y juegos de poder de la estación. Después del incidente con Gra, Thomas y Max fueron reubicados en un sector más seguro de la estación Zenui bajo la estrecha vigilancia de seguridad de la estación. Sin embargo, Thomas sabía que la mera vigilancia no sería suficiente para disuadir a aquellos con derechos adquiridos. Interés en explotar las habilidades de Max, necesitaba una solución más proactiva. Una noche, mientras Thomas revisaba los protocolos de seguridad con el capitán Jonas, recibió una alerta urgente en su comunicador. La pantalla mostró una transmisión en vivo del área de detención de Max. Estaba siendo atacada. Thomas observó con horror cómo figuras armadas burlaban la seguridad, secuestraban a Max y desaparecían de la vista de la cámara. «Se lo llevaron», Thomas dijo con la voz tensa por el pánico. El rostro de Jonas se endureció. «Tengo equipos en espera, encontraremos a Max». «Thomas, aguanta». Thomas negó con la cabeza. «No me voy a quedar aquí sentado. Max puede que esté bien ahora, pero esos tipos son peligrosos». Entendiendo la determinación de Thomas, Jonas asintió. «De acuerdo. Ir contigo». Preparémonos y salgamos equipados con trajes de sigilo y guiados por la última ubicación conocida de la transmisión de seguridad. Thomas y Jonas maniobraron a través de los túneles de mantenimiento de la estación para evitar ser detectados. Su destino era una bahía de atraque aislada, conocida por sus tratos menos atractivos. Al acercarse al comunicador de Thomas, captaron débiles señales del dispositivo de rastreo integrado de Max. «Está cerca, justo más allá de este corredor», susurró, señalando el mapa que se mostraba en su dispositivo. Jonas le indicó a Thomas que se quedara detrás de él. Al llegar a la entrada de la bahía de atraque, asomándose por la esquina, vieron a Gray y a sus asociados cargando cajas en un pequeño espantapájaros. En medio de la carga, Thomas vio a Max, asegurado en una jaula improvisada. Con la mirada alerta y enfocada, usando señales manuales, Jonas esbozó un plan rápido. Usarían un enfoque doble. Jonas crearía una distracción que le permitiría a Thomas acercarse sigilosamente y liberar a Max. La distracción se materializó en un ataque controlado. Jonas activó el corte de energía remotamente mientras las luces parpadeaban y sonaba la alarma. Los secuestradores se apresuraron a mirar a su alrededor confundidos, aprovechando el caos. Thomas se deslizó desapercibido hacia Max, manteniéndose agachado y moviéndose rápidamente, hasta llegar a la jaula.
Thomas desactivó rápidamente el candado usando un dispositivo de anulación de seguridad que Jonas le había proporcionado. Max empujó la puerta de la jaula para abrirla, asomando la nariz silenciosamente. Junto a Thomas, «Buen chico, vamos a sacarte de aquí». Thomas murmuró, colocando una correa en el collar de Max. Volvieron sobre sus pasos. El entrenamiento de Max lo mantuvo callado y obediente mientras regresaban. Jonas se reunió con ellos. Algunos de los hombres de GR estaban sometidos y asegurados detrás de él. El área estaba segura y había refuerzos en camino para manejar el resto, informó. Respirando con dificultad, pero con una sonrisa de satisfacción, el trío regresó a la estación de seguridad. Max se mantuvo cerca. Al lado de Thomas, una vez que estuvieron a salvo dentro, Thomas se arrodilló junto a Max para revisarlo en busca de lesiones. Afortunadamente, Max apareció ileso. Meneaba la cola lentamente como si comprendiera que ahora estaban a salvo. «Te debo una, Jonas». «No podría haber recuperado a Max sin tu ayuda», dijo Thomas. Su alivio era palpable. Jonas le dio una palmada en la espalda. «¿Para qué son los amigos?» No. «Pero, asegurémonos de que esto no vuelva a suceder. Reforzaremos la seguridad y vigilaremos más de cerca sus aposentos». Al salir de la estación de seguridad, Thomas sintió una renovada sensación de precaución. La terrible experiencia había demostrado que Max era más que un simple compañero. Era un objetivo y, de ahora en adelante, Thomas tendría que estar siempre alerta para proteger a su extraordinario amigo después de la terrible experiencia. La seguridad de la estación reforzó sus protocolos y aumentó las patrullas en los aposentos de Thomas y Max. A pesar de estas medidas, Thomas sabía que necesitaban abordar directamente las inquietudes y la curiosidad persistentes de la estación sobre Max. Ratchib, el enlace comunitario, sugirió organizar una demostración pública de las capacidades de Max para mostrar su entrenamiento y utilidad de forma positiva. «Es una oportunidad para reconstruir la confianza». Thomas les hizo ver que Max no es un arma ni una herramienta para criminales, sino parte de nuestra comunidad. Ratchib aconsejó que Thomas aceptara, al darse cuenta de que necesitaban cambiar la narrativa en torno a Max. Una demostración les permitiría mostrar la orientación protectora y de servicio de Max. Comportamientos controlados bajo condiciones controladas. Planearon el evento para el atrio central, el mismo lugar donde Max había ayudado a atrapar la plaga de Jin, ahora transformado en una arena de demostración con pantallas holográficas y áreas de observación el día del evento. El atrio bullía de anticipación. Varios residentes de la estación y miembros de la tripulación reunieron sus expresiones con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Thomas caminó hacia el centro del atrio con Max, micrófono en mano. «Gracias a todos por venir hoy». Su voz resonó ligeramente en el espacio abierto después de los recientes eventos. «Sé que hay muchas preocupaciones sobre Max. Hoy aquí queremos mostrarles quién es realmente Max». Le dio a Max una señal sutil y la demostración comenzó. Max realizó una serie de tareas, desde ejercicios básicos de obediencia y agilidad hasta comandos más complejos que implicaban resolver acertijos y simular ayuda en situaciones de emergencia. Una parte particularmente impresionante de la demostración involucró una emergencia médica escenificada. Un actor interpretó a un miembro de la tripulación que se había desmayado. Max evaluó rápidamente la situación, recuperó un botiquín médico de emergencia y usó su entrenamiento para simular la administración de primeros auxilios. La multitud observó murmullos de aprobación que se hacían más fuertes con cada orden que Max ejecutaba. Thomas luego mostró las capacidades sensoriales de Max, utilizando un equipo especial que visualizaba cómo Max podía detectar el estrés y las condiciones de salud a través del análisis del olfato y el comportamiento. Al concluir la demostración, Thomas invitó a la audiencia a hacer preguntas. Una niña levantó la mano tímidamente y Thomas asintió. «¿Max alguna vez juega o siempre trabaja?», preguntó. Thomas sonrió con alivio ante la inocente pregunta. «Gran pregunta. Vamos a mostrarles a Max en Q». Max cambió de su comportamiento disciplinado a uno más juguetón. Uno persiguiendo a un brillante la pelota de colores que Thomas lanzó al otro lado del atrio, la vista del sofisticado canino y el disfrute de un placer tan sencillo ablandaron incluso a los espectadores más escépticos. Después del evento, muchos asistentes se acercaron a conocer a Max, viéndolo ahora con una nueva luz. Los funcionarios de la estación expresaron su agradecimiento a Thomas por organizar la demostración y se ofrecieron varias disculpas por los malentendidos y temores que habían circulado. El capitán Jonas, que observaba desde la barrera, se acercó a Thomas. Después, «Lo hiciste bien hoy». «Max lo hizo aún mejor», dijo, dándole una palmada en el hombro a Thomas. Thomas miró a Max,
quien interactuaba felizmente con un grupo de niños. Parece que finalmente hemos superado la etapa. Jonas, de hecho. Jonas asintió. Espero que siga así. Max tiene mucho que ofrecer y parece que la estación está empezando a verlo. A medida que la multitud se dispersaba, Thomas sintió un optimismo cauteloso ante la demostración. No solo había mostrado las habilidades de Max, sino que lo había humanizado ante los residentes de la estación, demostrando que era más que un simple conjunto de habilidades, era un miembro valioso de su comunidad. La exitosa demostración pública había mejorado significativamente la percepción que la comunidad de la estación tenía de Max. Thomas sintió alivio al creer que finalmente habían convertido a un público escéptico en espectadores agradecidos. Sin embargo, la verdadera prueba de las habilidades de Max y la confianza de la comunidad Zenui estaba a la vuelta de la esquina. Unos días después, mientras Thomas y Max asistían en las revisiones de mantenimiento rutinarias en uno de los sectores de ingeniería inferiores, una alarma sonó por el sistema de megafonía de la estación. El sistema central de soporte vital había fallado, amenazando el suministro de oxígeno a varias áreas críticas de la estación, incluyendo las residencias y el centro de mercado principal. El ingeniero jefe, un etariano capaz pero a menudo abrumado, llamado Zelko, corrió hacia Thomas. «Necesitamos la ayuda de Max». Zelko suplicó con voz teñida de pánico. «La zona donde ocurrió la avería está inundada de gases tóxicos. Es demasiado peligrosa para los humanos o incluso para la mayoría de los droides, pero Max podría atravesarla sin dudarlo». Thomas asintió. «Muéstrenos a dónde ir». Zelko los condujo a una sección sellada donde el aire estaba visiblemente contaminado con químicos peligrosos. Le entregó a Thomas un dispositivo de control remoto. Esto le permitirá guiar a Max a distancia a través de las cámaras instaladas en su collar. Tenemos técnicos en línea que pueden asesorarle sobre las reparaciones. Max, sintiendo la urgencia, gimió suavemente, pero obedientemente, entró en la zona peligrosa cuando la pesada puerta se abrió. Thomas observó a través de la cámara. Mantuvo las manos firmes en los controles, guiando a Max por los pasillos tenuemente iluminados hacia la fuente de la avería. Max localizó rápidamente la pieza rota. Los oponentes, usando sus sensores mejorados, y los técnicos que observaban a través de la señal, instruyeron a Thomas para que ordenara a Max que retirara las piezas defectuosas y las reemplazara con repuestos que llevaba en los compartimentos laterales de Max. La tarea era delicada y requería precisión. La destreza mecánica de Max se puso a prueba mientras manipulaba las herramientas para extraer las piezas dañadas e instalarlas cuidadosamente. Mientras tanto, Thomas mantuvo la calma a pesar de la preocupación que sentía en el estómago. Tras tensos minutos que parecieron horas, Max completó las reparaciones. El sistema de monitoreo de sistemas. Diagnóstico. Finalmente, dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. Sus niveles de oxígeno se están estabilizando. Están volviendo a la normalidad. Lo logró. Thomas. Max nos salvó. La noticia se extendió rápidamente por toda la estación. Los residentes ya habían simpatizado con Max tras la manifestación. Ahora lo trataban como un héroe. El Consejo de Administración de la estación invitó a Thomas y Max a una ceremonia formal de reconocimiento. En la ceremonia, la líder del consejo, una anciana y sabia residente de Torean llamada Yelma, se dirigió a la L. Max no solo ha demostrado sus extraordinarias habilidades, sino que también ha demostrado un compromiso con la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad. Yelma anunció la entrega de una medalla de honor hecha por la estación. Thomas, de pie junto a Max, sintió una oleada de orgullo. «Gracias», dijo al consejo y a la multitud. «Max no es solo mi compañero, es miembro de esta estación, dedicado a ayudar en todo lo que pueda». Más tarde, mientras caminaban por los pasillos de Zenari, ahora llenos de rostros agradecidos, Thomas reflexionó sobre su viaje hasta el momento, desde la sospecha y el miedo a la aceptación y la admiración. Habían navegado por la compleja dinámica de la estación. El acto heroico de Max no solo había evitado un desastre, sino que los había arraigado firmemente en el corazón de la comunidad Zenari. Tras la heroica reparación del sistema de soporte vital por parte de Max, Thomas y Max se convirtieron en figuras célebres de la estación Zenui. La confianza de la comunidad en ellos se había consolidado y sus días estaban llenos de más interacciones y responsabilidades, ayudando en todo, desde simulacros de seguridad hasta programas de extensión comunitaria. Sin embargo, la tensión subyacente de conflictos anteriores no había disipado por completo el incidente con Gra. Y su tripulación dejó una inquietud persistente, particularmente en Thomas, quien se mantuvo cauteloso y vigilante. Una mañana, mientras Thomas y Max ayudaban en la instalación de un nuevo equipo de navegación en el centro de mando,
recibieron una llamada urgente del comandante Ira. Thomas y Max corrieron a su oficina, donde la encontraron hablando en voz baja con varios oficiales de seguridad. Max, gracias por venir tan rápido. El comandante Ira lo saludó con expresión seria. Hemos descubierto un complot que podría poner en peligro la estación. Parece que Grano trabajaba solo, tenía patrocinadores, algunos de los cuales son miembros influyentes de los gremios comerciales de la estación. Thomas se puso rígido, pensando a toda velocidad. ¿Qué necesitan de nosotros?, preguntó instintivamente, poniendo una mano en la espalda de Max. Necesitamos de nuevo las habilidades únicas de Max. El comandante Ira explicó que ha demostrado que puede manejar situaciones de alta presión y creo que puede ayudarnos a reunir la evidencia oculta en uno de los sectores restringidos. Es demasiado arriesgado para el personal de seguridad regular, debido a posibles trampas y vigilancia. Thomas asintió. Comprendiendo la gravedad de la situación, estamos listos para ayudar. ¿No es así, Max? Max respondió con un ladrido decidido, percibiendo la importancia de su misión. Equipado con equipo de vigilancia especializado, Max fue guiado al sector restringido mientras Thomas y un equipo de expertos en seguridad monitoreaban desde una sala de control utilizando la cámara de Max. Navegaron por pasillos estrechos y oscuros hasta que llegaron a una habitación oculta dentro. Max encontró un alijo de tecnología ilegal y tabletas de datos falsificadas que vinculaban a los miembros del gremio con varias operaciones de contrabando en los recientes intentos de sabotaje. Mientras Max recuperaba la evidencia, el corazón de Thomas latía con una mezcla de adrenalina y ansiedad. Bun chico, Max, trilo to do. Dirigido a través del comunicador, con la evidencia recuperada de forma segura. El comandante Ira actuó con rapidez. Los miembros del gremio implicados fueron arrestados y se inició una investigación exhaustiva para descubrir todos los aspectos de la conspiración. En los días siguientes, la estación bullía con la noticia del complot descubierto y los juicios inminentes. La gratitud de la comunidad hacia Max y Thomas se profundizó aún más, reforzando su papel como protectores de Zenui. En una asamblea de toda la estación, Thomas y Max fueron llamados al frente por el comandante Ira. Ella se dirigió a la multitud con una voz resonante y clara. Hoy no solo celebramos la valentía de un hombre y su extraordinario compañero, sino también la fuerza de nuestra comunidad. Juntos hemos enfrentado la adversidad y hemos salido fortalecidos. Ella entregó a Thomas y Max condecoraciones por su valentía y servicio. Thomas, abrumado de orgullo y alivio, aceptó los honores. Gracias, comandante. Y gracias a todos. Max y yo estamos orgullosos de formar parte de Zenari y prometemos seguir sirviendo a esta comunidad lo mejor que podamos. Mientras los aplausos llenaban la sala, Thomas miró a Max, quien meneaba la cola. Sin darse cuenta de las formalidades, pero sintiendo la energía positiva que su vínculo, fortalecido por cada desafío, no solo había redimido la imagen que la estación tenía de Max, sino que también los había transformado en un equipo indispensable en su viaje desde. La desconfianza hacia los miembros integrales de la comunidad era un testimonio de su dedicación y de la capacidad de la estación para el cambio y la aceptación. Mientras regresaban entre la multitud entusiasta, Thomas sabía que, cualesquiera que fueran los desafíos que les aguardaran juntos, estaban listos para afrontarlos. La asamblea de toda la estación marcó un punto de inflexión significativo para Thomas y Max. Sus roles de héroes se consolidaron y sus rutinas diarias comenzaron a reflejar su nuevo estatus como protectores y embajadores de la estación Zenui. Sin embargo, a medida que la estación volvía a la normalidad, Thomas percibió una nueva oportunidad que emergía en el horizonte. Unas semanas después de la asamblea, la comandante Ira llamó a Thomas a su oficina. Al entrar, notó varias pantallas holográficas que mostraban varios sectores de la estación y otras instalaciones espaciales cercanas. Thomas, scientate. Comandante Ira comenzó su discurso serio, pero imbuido de un toque de entusiasmo tras sus recientes éxitos. Y por la forma en que has logrado integrar a Max en nuestras operaciones, hemos recibido consultas de varias otras estaciones. Thomas, intrigado, preguntó sobre qué consultas eran exactamente. Ella explicó que estaban interesados en aprender de tu experiencia, cómo implementar asociaciones similares con seres mejorados, cómo mejorar sus protocolos de seguridad e incluso cómo fomentar mejores relaciones comunitarias. Thomas escuchó una mezcla de orgullo y sorpresa que lo invadía. ¿Quieren que les ayudemos a establecer sus propias unidades Max? Sí, el comandante Ira afirmó, quiero que lideres esta iniciativa. Tú y Max viajarían a estas estaciones, compartirían sus conocimientos y les ayudarían a implementar lo que han aprendido aquí. Podría ser un avance sustancial para la cooperación y la seguridad entre especies.
Thomas se emocionó ante la perspectiva de viajar entre estaciones para ayudar a otros a expandir sus horizontes. Más de lo que jamás imaginó cuando llegó por primera vez a Cenari. Me siento honrado, comandante Thomas, respondió. Su mente revoloteaba con las posibilidades, y creo que Max estaría dispuesto a más aventuras. Excelente, dijo la comandante Ira. Su rostro se iluminó con una extraña sonrisa. Haré los arreglos. Empiecen a preparar su primera visita en un par de semanas. Al salir de la oficina de la comandante Ira, Thomas miró a Max, quien pareció percibir el cambio en el aire. Parece que ya no estamos solo en la estación, amigo. Demostrémosles lo que podemos hacer. Las próximas semanas fueron un torbellino de preparativos. Thomas y Max recibieron entrenamiento adicional para aprender más sobre los sistemas y protocolos de las otras estaciones que visitarían. Se reunieron con ingenieros, expertos en seguridad y diplomáticos, discutiendo las mejores maneras de compartir sus experiencias. Finalmente, llegó el día. Su primera partida en la bahía de atraque. Una multitud se reunió para despedirlos. Habían hecho amigos, habían trabajado con ellos, incluso con algunas de las personas que habían salvado. Todos estaban allí para desearles lo mejor. El capitán Jonas le dio una palmada en la espalda a Thomas. Estás haciendo algo grandioso, Thomas, no solo por estas estaciones, sino por el futuro de las comunidades espaciales. Orgulloso de ti. Thomas sintió una oleada de emoción al mirar a su alrededor, a los rostros de la multitud. Gracias, Jonas, volveremos. Este siempre será nuestro hogar. Thomas y Max abordaron su nave. Las puertas se cerraron tras ellos mientras la nave se desprendía y se alejaba de la estación Centar. Thomas vio cómo la estación se encogía por la ventana. Se giró hacia Max y dijo, «¿Listo para una nueva aventura?» Max ladró afirmativamente, moviendo la cola con energía mientras las estrellas se alineaban con el salto al hiperespacio. Thomas sintió el peso de su pasado. Las pruebas que se avecinaban eran nuevos desafíos, nuevas estaciones y nuevas comunidades. Juntos, él y Max no solo sobrevivían, sino que prosperaban, listos para aportar sus lecciones y su espíritu a la galaxia en general.